Sí, estupendo. Buenas noches. Comienzo dando las gracias por vuestra asistencia, informándoles al mismo tiempo que dentro de unos días vamos a cumplir un año de la existencia del foro y que por supuesto nos encontramos hoy, estamos muy contentos. Lo que en un principio pensábamos que era un proyecto difícil y complicado, a lo largo de este corto espacio de tiempo hemos comprobado satisfactoriamente que la respuesta de ustedes ha sido de lo más alentador, demostrando una excelente acogida a esta aventura que puso en marcha nuestro presidente, Paco Sánchez Alonso, y que luego lo hemos seguido un reducido grupo de amigos. Creo que es importante decir que, bueno, de ideología totalmente diferente y de lo contrario, pues naturalmente no tendría sentido decir que somos un foro plural, ¿no? La diversidad de los asuntos tratados y la calidad de los conferenciantes han demostrado que vamos por ese buen camino, garantizado y rubricado, como no puede ser de otra manera, por nuestra fiel y puntual asistencia, cosa que queremos mantener, o sea, que queremos siempre empezar a la hora que programamos las conferencias. Durante estos 12 meses que se han dado 7 conferencias, también con la de hoy. Tenemos que decir que si al comienzo de esta andadura nos costaba un poco de trabajo contar con ponentes, dado que bueno, no teníamos experiencia por nuestra parte y tampoco, digamos que nuestra trayectoria del foro era tan incipiente que nos hablara de cara a los conferenciantes, lo cual costaba también un poco de trabajo. Hemos conseguido de todas maneras un mínimo prestigio, como para no tener problemas para traer ante ustedes, como estáis viendo, a conferenciantes de categoría y sobre todo, y cosas de máxima importancia, están dispuestos a pasar un agradable rato con todos ustedes, con nosotros, por supuesto, los de la directiva, de forma totalmente altruista. Eso tienen que saberlo, que no cobran nada y eso lo tenemos que agradecer siempre a ellos. De otra forma no podríamos continuar, ¿no? Siendo estos y estas los mejores garantes de nuestro foro. Os adelantamos que tenemos en cartera gente muy buena, como la señora que nos acompaña esta noche, y que estamos seguros que será del agrado de todos ustedes. Tenemos que puntualizar, no obstante, que aún seguimos escasos de socios que colaboren con este foro, de manera que podamos emprender otros proyectos como debates, viajes culturales, páginas web, etcétera, etcétera, y por ello necesitamos vuestra colaboración. No solo económica, como sabéis, sino, bueno, sabéis que 20 euros al año no es dinero, sino también la colaboración personal, ofreciéndonos ideas, aportándonos pues, esos ponentes y afrontando con nosotros las iniciativas que tenemos en mente y que obviamente no podemos en estos momentos llevar adelante por falta de gente, ¿no? Y para terminar, decir también que el hecho de no contar con mujeres en la directiva de este foro no es por machismo ni muchísimo menos, sino que hasta ahora no se presenta ninguna, y empezó a abrir las puertas que, por favor, también colaboren, ¿no? Os recordamos que este foro no sería plural si no se cuenta con gente de diferentes ideologías, como decía al principio, y también de sexos distintos, ¿no? Decir también que las hojas de inscripción se encuentran en la mesa ya al comienzo de hacer la entrada, y el que quiera voluntariamente irse, pues ya en estos momentos podemos decir que tenemos 24 socios, ¿no? Y aprovecho este momento para agradecer a la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento su imprescindible colaboración, aportándonos los medios materiales y técnicos para que esta conferencia continúe celebrando, incluso el trofeo que estamos llevando ahora. Y como no, al Instituto Arroyondo, que problemas de organización, hay muchísimas cosas, hoy mismo hay muchísimas cosas en el pueblo y una de ellas pues está acaparando la megafonía que el ayuntamiento cada vez que tenemos conferencias nos la cede. En este caso ha sido el Instituto Arroyondo quien nos lo ha prestado y lo cual también se lo tenemos que agradecer. Bueno, y ahora le doy paso a nuestro compañero de la directiva, el profesor de Historia del Instituto de Arroyondo de Rota, don Benito Morán, que será el encargado de presentar a nuestra paisana, doña María del Rocío Piñero Álvarez. Vale, muchas gracias.
esta ocasión, Foro Plural Torre de la Merced presenta un tema a debate más que sugerente: la base de Rota y sus consecuencias. Para ello contamos con la presencia de la historiadora María del Rocío Piñeiro Álvarez por la conferencia Una perspectiva de la colonización norteamericana de Rota, licenciada en Geografía e Historia por la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla de 1994, se doctoró más tarde por la Universidad de Cádiz realizando la tesina sobre las relaciones hispano-norteamericanas en la época de Franco, el establecimiento de la base aeronaval de Rota, y con la tesis con el título Guerra y Medio Ambiente, una historia de la base aeronaval de Rota desde 1953 hasta la actualidad, ambas de temática ligada al asunto que hoy presentamos. A lo largo de su trayectoria formativa, ha realizado numerosos cursos en el ámbito de la historia del arte, así como participado en diversos encuentros de historiadores. En el capítulo de comunicaciones, ponencias y publicaciones, cabría señalar las referidas al tema que hoy nos presenta. Así, en comunicaciones destacan, por ejemplo, Rota, problemática actual, la dictadura de Franco, el Pacto de Madrid y el establecimiento de bases norteamericanas en territorio español, de la Universidad de Cádiz. En ponencias, por ejemplo, señalaría el impacto medioambiental de Estados Unidos en el Mediterráneo y el caso de la Bahía de Cádiz. En publicaciones cabría destacar las consecuencias de las expropiaciones de tierra en Rota en la década de los años 50, de Malletos a empleados, los convenios hispano-norteamericanos en 1953, análisis sectorial de la economía roteña en la década de los años 50 y, por último, consecuencias de la Guerra Fría de Washington a Rota. Con esta referencia queda más que acreditado el dominio de nuestra conferenciante posee sobre el tema propuesto para hoy y la profunda investigación que ha realizado sobre dicho asunto. Para finalizar, solo indicar que María del Rocío trabaja como profesora de Ciencias Sociales de secundaria y en la actualidad combina su labor docente con trabajo de investigación, por ejemplo, en el grupo de estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz. Sin más, y agradeciendo de nuevo su participación en nuestro foro, les dejo con María Rocío Piñeiro Álvarez y una perspectiva de la colonización norteamericana de Rota. Gracias. Buenas tardes. Me han pedido que dé una conferencia sobre el establecimiento de la base aeronaval de Rota en el término municipal, este término municipal. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteamos ¿es positivo o es negativo que haya un establecimiento militar de este tipo en una localidad pequeña como era Rota antes de la llegada de los norteamericanos? Con la situación de crisis que tenemos ahora mismo, por supuesto, si le preguntamos a alguien que esté trabajando dentro de la base si es positivo que esté aquí la base, nos va a decir que sí, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría que a lo largo de la charla yo voy a analizar, sobre todo desde mi punto de vista, las consecuencias han sido negativas tanto en el momento que se establecieron los norteamericanos, porque actuaron como si fueran unos colonizadores que llegaron a un territorio que ellos consideraban que culturalmente estaba más atrasado que ellos. Y de esa manera se comportaron cuando llegaron aquí. Vamos a analizar la situación que estaba cuando llegaron Franco para poder entender cómo fue posible que España admitiese unas condiciones tan duras como impusieron los norteamericanos, que han perdurado en el tiempo, han cambiado a lo largo del tiempo, como veremos en los tratados, pero que todavía hoy en día persisten. Y lo que me gustaría también que nos planteáramos es, el que exista este establecimiento militar ahora mismo aquí en Rota sería peor que si, por ejemplo, se hubiera instalado aquí una central nuclear hubiera dado también trabajo, con lo cual mucha de la población de Rota estaría contenta y hubiese supuesto también un peligro. O, por ejemplo, si ahora nos dijeran que instalásemos aquí el centro este de Las Vegas, que están pensando en instalar en Madrid, sería eso negativo o positivo para la vida. ¿De acuerdo? Me gustaría que tuviéramos eso mismo. Para entender las duras condiciones que se aceptaron en la época de Franco, tenemos que entender que en estos momentos el régimen de Franco estaba sometido a un aislamiento internacional, a un cerco internacional, que fue iniciado por el secretario de la ONU, el noruego Lier, y que, por supuesto, uno de los primeros países que lo suscribió fue Estados Unidos. A pesar de que luego los Estados Unidos iniciaron el acercamiento a España y gracias a ello los distintos organismos internacionales nos volvieron a aceptar otra vez. El noruego Lier, como he dicho, decía que era imposible que un régimen autoritario como el de Franco
conviviese con las democracias europeas de estos momentos. Había países, por supuesto, que no estaban de acuerdo, como puede ser el gobierno argentino de Juan Domingo Perón, algunos países de Oriente Medio y Portugal. También debemos señalar que este aislamiento al que fue sometida España fue un cerco económico y leve, no fue político. El cambio de actitud y política de actitud hacia España va a comenzar a finales de 1947. Y esto fue debido a que en estos momentos el gobierno norteamericano se empezó a interesar por nuestro país. Pero ya desde 1945 Estados Unidos y las altas autoridades del ejército norteamericano se estaban planteando si sería conveniente instalar algún tipo de base en nuestro territorio. ¿Por qué en Cádiz y no en otro sitio? Como sabemos y luego veremos, se van a instalar radares por toda la península y se van a instalar bases en distintos territorios. De hecho, la flota norteamericana en estos momentos, antes de la firma de los acuerdos, estuvieron visitando, por ejemplo, Barcelona, Baleares, y estuvieron examinando todo el territorio a ver cuál sería el lugar más adecuado para instalarse. Las razones de que fuera precisamente aquí en Cádiz es por la zona estratégica que está en el estrecho de Gibraltar. Tenemos que tener en cuenta que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se había polarizado en dos centros, el capitalismo y el comunismo. Y para los norteamericanos, en estos momentos, el comunismo era un peligro muy real, porque teníamos un montón de países en Europa del Este, estaba la guerra de Corea, estaba Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, diferentes países en los que se habían establecido un régimen comunista y que podía ser un peligro para el capitalismo por el que habían luchado ellos. En estos momentos, la inteligencia norteamericana lo que se estaba centrando es en organizar una serie de planes secretos y operaciones para controlar la extensión del comunismo. Uno de los más importantes fue el plan Drop Shop, que surgió a finales de 1949, para el que se necesitaba la ayuda de los países europeos. Estados Unidos necesitaba que los países europeos se recuperasen tras la Segunda Guerra Mundial para que le pudiesen ser útiles para frenar el comunismo. Y debido a esto fue por lo que el secretario de Estado, el general Marshall, se le ocurrió la idea del plan Marshall, el donar $12 millones, $13 millones a Europa para ayudar a la reconstrucción de todos estos países. Como sabemos, esta ayuda no se repartió de una forma equitativa, pero la idea era que estos países estaban destrozados. Si Estados Unidos no los ayudaba a reconstruirse, en caso de que los regímenes comunistas se empezaran a extender, no serían capaces de frenarlos. A España, dentro de este plan, se la veía más bien como apoyo logístico y estratégico, y fundamentalmente porque estaba por controlar el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo Occidental, y por ser la llave al sudeste de África. Si nos fijamos aquí, en la operación Drop Shop, la idea es que llevaría a cabo ataques nucleares preventivos contra la Unión Soviética y sus aliados. El diseño del plan establecía el lanzamiento de 300 bombas nucleares y otras 20.000 bombas explosivas sobre 200 objetivos militares en suelo comunista. Gracias a Dios, esta operación nunca se llevó a la práctica, pero los norteamericanos estaban preparados en caso de que fuese necesario para poder llevarla. Por lo mismo, insisto otra vez, era necesario que los países europeos se recuperasen. En 1947, el diputado John Lodge declaraba ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de la necesidad de que los Estados Unidos protegiesen las 16 naciones que estaban dentro del Plan Marshall para evitar el levantamiento de partidos comunistas en su interior. España en estos momentos todavía no se la había metido dentro del Plan Marshall, y resulta muy revelador que dijera que el uso de la fuerza norteamericana no significa que Estados Unidos tenga que enviar sus tropas, pues hay otros medios de lograr el mismo objetivo. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se incorporó tarde, con lo cual salió beneficiado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra no se libró en su territorio, con lo cual, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que Estados Unidos se convirtió en la gran potencia que conocemos nosotros hoy en día. Los norteamericanos no son tontos y se dieron cuenta de que era algo inteligente que las guerras, por decirlo de alguna manera, se librasen en otro territorio y no el suyo. Pretendían frenar el comunismo, pero utilizando a los otros países.
empieza a solicitar que quiere formar parte del Plan Marshall. Necesita salir de la autarquía. En estos momentos la economía española estaba muy deprimida y Franco no entendía por qué el gobierno norteamericano estaba ayudando a todos los países europeos. De hecho, estaban ayudando a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Alemania e Italia, y sin embargo se negaban a ayudar a España. El principal problema, el principal escollo en este momento para que se produzca un acercamiento hispano-norteamericano era el presidente norteamericano, Truman. De hecho, el acercamiento entre España y Estados Unidos fue una iniciativa del Pentágono y del Capitolio y partió fundamentalmente de los militares, porque había un interés estratégico por la situación en la que estaba España. Truman era protestante, entonces no veía con buenos ojos un país en el que se declaraba que la única religión permitida era la católica y apostólica, que como luego veremos, de hecho, cuando en 1953, cuando se van a firmar el Pacto de Madrid y se firman los acuerdos hispano-norteamericanos, ese mismo año también se firmó el concordato con la Santa Sede, en la que se decía que la única religión que existía en España era la católica. Y Truman se negaba a ayudar económicamente a España, a no ser que se mejoraran las relaciones amistosas. De todos modos, de cara al exterior, Estados Unidos no podía estar defendiendo a un régimen dictatorial, porque Estados Unidos, desde ese momento, es la bandera de la democracia. Hoy en día todavía, si hablamos con los norteamericanos, con los militares norteamericanos, y les decimos que qué están haciendo aquí, nos dicen que ellos son la policía del mundo, que ellos están ayudando a que la democracia exista por todo el planeta. Esta idea va a empezar desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la idea que tienen ellos es que ellos vinieron aquí a Europa a ayudar a la democracia. A partir de este momento, de 1948, se van a realizar una serie de visitas, a pesar de la oposición de Truman, de diferentes militares norteamericanos a nuestro país. De todos modos, hay que decir que los norteamericanos, a pesar de que sabían la mala situación económica que estaba atravesando España, en ningún momento se apresuraron a ayudarnos, sino que más bien todo lo contrario, intentaron retrasar la ayuda económica porque sabían que de esa manera iban a conseguir mayores concesiones políticas. Estados Unidos en estos momentos ya tenía bases por diferentes partes del mundo, con lo cual ya tenía una experiencia en negociar. Y con España, desde luego, lo hicieron bien porque los grandes vencedores, como veremos, fueron ellos. En este proceso de acercamiento, una de las figuras más importantes fue el almirante Sherman. Este hombre fue el gran defensor de España en Estados Unidos. En 1951, Sherman se va a reunir con Franco en el Parque. Entonces va a decir que estratégicamente hay 4 puntos primordiales en el Mediterráneo, que van a ser los Dardanelos, el Canal de Suez, el Estrecho de Sicilia y fundamentalmente el Estrecho de Gibraltar es un punto clave. ¿Cuándo se va a producir realmente el acercamiento? Esta foto la conocemos todos, es cuando Franco saluda a Eisenhower en la base de Torrejón en 1959 y tenemos que decir que el acercamiento entre los españoles y los norteamericanos fue posible gracias al cambio de gobierno norteamericano. Cuando Eisenhower llegó al poder, Eisenhower estaba más dispuesto a negociar con Franco. En 1953, después de que se hubiera nombrado como embajador norteamericano en España a James Dunn, se va a firmar el Pacto de Madrid, del que formaban parte 3 convenios, que van a ser el convenio de ayuda económica, el de ayuda para la mutua defensa y el convenio defensivo. El más significativo, aquí vemos la firma del Pacto de Madrid, en el que estaban los distintos representantes españoles y norteamericanos. Y vamos a ver ahora, no nos vamos a meter demasiado, porque lo que quiero es centrarme más en Rota, pero para que se pueda entender lo que pasó en Rota necesito dar una visión general de cómo eran los acuerdos del 53. Como hemos dicho, como he dicho antes, vinieron una serie de militares a España y hubo una misión encabezada por el general James Sprague y el profesor Sucre. Estuvieron por toda España y llegaron a la conclusión de que en España, para que se pudiese recuperar económicamente, sería necesario 200 millones de dólares para ayuda económica y otros 200 millones para ayuda militar. Pero como hemos dicho, si España no tenía un buen ejército, si España no disponía de armas, España no iba a poder ser útil para los Estados Unidos. Y si nos ayudaron, era porque estaban esperando una contrapartida. Entonces los norteamericanos
cifraron la ayuda en 400 millones de dólares. Las autoridades españolas en estos momentos dijeron que 400 millones de dólares, teniendo en cuenta las concesiones que iban a hacer, porque les iban a ceder terrenos por toda España, que no era suficiente. Había otros países en Europa que estaban recibiendo las ayudas del Plan Marshall y por mucho menos estaban obteniendo mayor ayuda. Entonces las autoridades españolas van a pedir 1.000 millones de dólares. Finalmente, lo que se va a conceder en los acuerdos va a ser 226 millones de dólares. Sin embargo, podemos pensar que es una cantidad importante, no la que hacía falta, pero que es importante, pero cuando se empieza a analizar las cláusulas secretas de estos acuerdos, que es lo que realmente quiero yo insistir, los acuerdos de 1953 fueron públicos desde ese momento. Y, de hecho, las cláusulas secretas, los norteamericanos le decían a los españoles que era obligación de ellos difundir una buena imagen de los norteamericanos en España y que dijeran que los norteamericanos venían para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos a salir de la crisis en las que estábamos en esos momentos. Pero cuando empezamos a analizar las cláusulas secretas, pues vemos que entre 1951 y 1952 los Estados Unidos nos habían concedido ya 125 millones de dólares. Con lo cual, cuando se firma el acuerdo de 1953, en el que le estábamos cediendo unos terrenos muy importantes a los norteamericanos, lo único que nos dieron fue el resto, lo que quedaba, 101 millones. Pero además, estos 125 millones que nos dieron en un principio se iban a dedicar a ayuda económica. Se iban a dedicar para que España pues pudiera mejorar el nivel de vida de los españoles de este momento, que estaba bastante por debajo de, por supuesto, de Estados Unidos e incluso de los europeos, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. Pues tras la firma de los acuerdos, la totalidad de estos 226 millones se van a dedicar a el ejército. Vamos a comprar una serie de productos, de tanques, aviones, que los norteamericanos ya no querían, y que en las cláusulas secretas del acuerdo de 1953 esto no aparece para nada, simplemente se dice que nos ceden estos 226 millones de dólares, pero en las cláusulas secretas se especifica exactamente a qué se tiene que dedicar ese dinero, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, podríamos decir que la firma de los acuerdos nos perjudicó, no nos benefició, porque si no hubiéramos tenido una pequeña cantidad, pero hubiéramos tenido algo dedicado a la actividad económica. Este convenio de... En cuanto al convenio de ayuda para la mutua defensa, tenemos que decir que tenía una vigencia de 10 años que era prorrogable hasta el fin. Mientras que el anterior que hemos visto, el económico, se decía que iba a durar desde 1953 a 1956, este en principio se preveía que iba a durar 10 años. O sea, los norteamericanos nos ayudaban a nosotros 3 años, pero sin embargo ellos podían seguir en nuestro territorio y ocuparlo durante otros 7 años como mínimo, que luego a la larga hemos visto que ha sido mucho más, porque estamos en 2012 y los norteamericanos todavía siguen aquí instalados. Es muy importante cuando leemos los convenios ver los matices, porque por ejemplo, en este de ayuda para la mutua defensa, la administración estadounidense se hacía responsable de proporcionar ayuda militar a España, pero en el mismo no se especificaba la cuantía de la misma, ni tampoco se había un plan elaborado diciendo cómo se iba a distribuir esa ayuda. En cambio, las obligaciones de España quedaban recogidas en un acuerdo técnico, 4 documentos anejos, 2 notas secretas y 22 acuerdos de procedimiento. O sea, lo que ellos nos iban a proporcionar a nosotros quedaba un poco en el aire. Dependía, por ejemplo, de lo que se aprobase en el Congreso, del presupuesto que tuviesen para ese año. En cambio, las obligaciones de los españoles, los norteamericanos se encargaron de dejarlo todo por escrito y perfectamente detallado. Y sabemos ya cómo son los norteamericanos para esa cosa, que la verdad es que son muy meticulosos y lo hacen muy bien. En términos generales, como estamos viendo hasta ahora, lo que podríamos decir es que los acuerdos de 1953 supusieron una ayuda en el terreno militar, ¿vale? Para los militares españoles, la llegada de los norteamericanos fue algo positivo, porque de hecho muchos militares españoles les ofrecieron a muchos oficiales la posibilidad de viajar hasta Estados Unidos y allí les dieron formación. Pero económicamente, ni el Plan Marshall ni la ayuda económica que nos dieron supuso un alivio para la economía española. Por último, el último convenio es el convenio defensivo. Este es el más importante, porque este es el que nos afecta directamente. Autorizaba
la cesión de determinados territorios, y pongo entre comillas temporalmente, porque en un principio cuando los norteamericanos llegaron aquí, se supone que iba a ser solo por un periodo de tiempo. De hecho, antes de la firma de estos acuerdos, los norteamericanos intentaron sobornar a los oficiales de Franco para que se rebelasen contra él. Como esto no fue posible, a través del Chase National Bank decidieron dar una ayuda de 61 millones, un préstamo con unos intereses bastante altos, y al final quiero decir que todo esto fue un proceso largo. Los norteamericanos estaban tanteando a ver hasta dónde iban a poder llegar para sacar el máximo beneficio. Y con el convenio defensivo, de hecho, pues se construyeron bases como la aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, la de Sanjurjo, Valenzuela en Zaragoza, la de Morón en Sevilla y la de aeronaval y de submarinos de Rota en Cádiz. Y también se aprobó el que pudiesen colocar una serie de radares en zonas estratégicas, en La Graña, en Ferrol, en Cataluña, de manera que podríamos decir que ellos eran capaces de controlar todo el territorio español. ¿De acuerdo? La gente de la época, en estos momentos, no se lo planteaba, porque como hemos dicho en los acuerdos secretos, los norteamericanos les decían en qué se tenían que gastar el dinero, cómo tenían que estar preparados los militares y que estaban dispuestos a que si en caso de que llegase, por ejemplo, un ataque desde África, el ejército español iba a apoyar a los norteamericanos. Se especificaba todo perfectamente. Con esto pasamos ya a Rota. En el caso de Rota, se decide instalar aquí la base en una ensenada natural que se encuentra entre la villa de Rota y los acantilados de Fuenterrabía. La base de Rota es hoy en día el territorio más grande que han alquilado los Estados Unidos para el desarrollo de sus prácticas militares. Hasta hace poco era la segunda base más importante de Europa. Ahora mismo están cambiando un poco las cosas, pero de todos modos sigue teniendo una importancia notable por lo que hemos dicho, por la situación en la que está cerca del estrecho de Gibraltar. En ningún momento se plantearon cuáles iban a ser las consecuencias para la villa de Rota. No miraron si iban a coger, qué tipo de terrenos iban a coger, cómo iba a afectar a la gente que iban a expropiar. Los militares llegaron aquí, escogieron el terreno que a ellos les pareció mejor y no hubo ningún problema, no se les puso ningún tipo de problema. Antonio Marquina señala también que las bases, si bien cogieron más importancia durante la Guerra Fría, lógicamente el comunismo era un peligro real para los Estados Unidos, esto ya se venía desde antes, desde el 43, fue cuando la Junta de Estados Mayores de Estados Unidos empezó a planear el colocar bases por todo el mundo para colocar para controlar todo el territorio. Entonces, este tipo de bases las calificaba en primarias, secundarias, según el tipo de mando que tuviesen, el tipo de responsabilidad, podrían ser conjuntas, exclusivas. En el caso de la base norteamericana de Rota, es una base conjunta, porque el mando lo tiene el gobierno español y el norteamericano. Por ejemplo, de la seguridad exterior de la base se encargan los militares españoles y de la interior se encargan ambos. Veremos más adelante cómo con el paso del tiempo los militares han ido cogiendo un poco más de poder dentro de la base, pero al mismo tiempo eso también ha significado que han tenido que dar una serie de cuantías económicas para el mantenimiento de la base. La base de Rota, por tanto, es conjunta, se considera primaria y es de vital importancia dentro de toda la geopolítica de los Estados Unidos. En 1955, el embajador español en Washington, José María de Arresta, destacaba que los españoles tendrían que hacer algo para controlar, el gobierno español tendría que hacer algo para controlar la opinión pública, porque decían que si el gobierno no intervenía, el español medio, cuando veía que los norteamericanos llegaban aquí y que su nivel de vida no mejoraba, que iban a terminar rebelándose. Y entonces lo que hicieron fue mandar, entre otros proyectos, se creó una asociación, una comisión, que llegó a España, iba pueblo por pueblo proyectando una serie de películas, lo cual para aquella época en España era algo bastante novedoso. Pero proyectaban películas, por ejemplo, en concreto en Rota proyectaron la de Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, como un hombre bueno que estaba a favor de la democracia. Se proyectó otra del átomo, en el que se decía que la energía nuclear era buena. Tenemos que pensar que en estos momentos
en estos momentos y todavía hoy en día. Se supone que en 1939 se prohibió que los submarinos nucleares entrasen en la base. Sin embargo, en periódicos de aquí, de la localidad, hemos visto muchas veces fotografías de submarinos, de portaaviones, o sea que eso es bastante discutible, aunque en teoría aquí ya no hay ningún tipo de arma nuclear, ningún tipo de energía nuclear. Rota fue elegida por su idoneidad estratégica, por la zona que se encontraba en el Océano Atlántico, y ya desde la antigüedad Rota siempre ha sido conocida por esta idoneidad estratégica. Rota era un pueblo tradicionalmente agrícola, con un término municipal de 8.426 hectáreas, y perdió 2.274 hectáreas con la construcción de la base, lo que supone un 26,98% de su territorio. El municipio, por tanto, quedó reducido a 6.152 hectáreas. Las expropiaciones se realizaron en dos fases y posteriormente se realizaron otra serie de pequeñas adiciones. Aparte de la importancia de todos estos territorios que se van a expropiar, es que se escogieron las tierras más fértiles de la villa, con lo cual dejaron a muchos valletos sin ninguna forma de sobrevivir. Cuando esto fue a ocurrir, el alcalde de este momento, Ignacio de Año, reunió a la gente de Rota en la plaza del ayuntamiento y les explicó la situación, les dijo que no iba a pasar nada. En las cláusulas secretas del acuerdo de 1953 se dijo que los militares españoles tendrían que ser los encargados de realizar las expropiaciones. Entonces vino el almirante Moreno, les dijo a toda esta gente que no iba a haber ningún problema, calmó un poco los ánimos y ya está, no hubo ningún tipo de protesta. Para entender esto, porque lógicamente estas tierras las habían heredado los roteños de generación en generación, era algo muy suyo, y les estaban expropiando sus tierras por un dinero que era mínimo, que era una auténtica miseria. Esto solo lo podemos entender porque estábamos en una dictadura, estábamos en la época de Franco. En esta época, más de 20 personas no se podían reunir, y si tú te querías reunir, tenías que pedirle un permiso al gobierno, y el que te lo concediese o no era totalmente discrecional. Entonces, toda esta gente, tenemos que pensar que si se lo obligaron y no protestaron, era sencillamente porque es que no tenían otra opción. O la aceptaban o la aceptaban. Las expropiaciones se fueron realizando poco a poco a lo largo del tiempo, no se expulsó directamente a todo el mundo, y en aquellos casos en que las familias, porque muchas de estas familias no tenían a dónde ir, tenían una pequeña choza en estos terrenos o tenían su pequeña casita, y aquí en Rota, en el pueblo, no tenían nada, las que esperaron hasta el último momento, simplemente era necesario que apareciese la Guardia Civil, inmediatamente la gente abandonaba las casas sin ningún tipo de protesta. El último, como un tanto anecdótico, podemos decir que el último en dejar su casa fue el 5 de octubre de 1955, Manuel González Reyes, apodado El Gaditano. Se pensaba que en 1956 se había terminado todo este proceso de expropiación y entonces se empezaría a ver las consecuencias económicas. Aquí podemos ver Rota y podemos ver en gris el territorio de la base, que esto es muy importante porque vemos cómo la base va a aislar a Rota de todo el área de la bahía. Porque a partir de ahora, para llegar hasta Rota, hay que bordear toda la base. De hecho, una de las primeras obras que realizaron los norteamericanos fue la carretera de circunvalación. Algunos apartados interesantes de estas expropiaciones son que, por ejemplo, si el expropiado, ¿qué pasaba si el expropiado no estaba de acuerdo con el dinero que le iban a dar por su tierra? Pues le daban un plazo que podía ser entre 15 y 25 días para que solicitase de un perito otra tasación y entonces la podían presentar. El problema que tenían estos malletos era que la mayor parte de ellos eran analfabetos y, por otro lado, que no era gente que tuviese mucho dinero, y pagarle a un perito en ese momento para que tasase la tierra, para muchos de ellos era algo totalmente impensable. El alcalde de la época decía que ya la gente más o menos se iba acostumbrando y de todos modos le escribe al gobernador provincial de Cádiz y le dice que sería conveniente dar una serie de charlas informativas para ir diciendo a la gente lo conveniente que es de que se cambie el tipo de cultivo, que se empiece a hacer un cultivo de regadío en otro tipo de terrenos. Porque en estos momentos todos estos agricultores que se han expropiado, que no tienen otro modo de vida, se plantean hacer algo con ellos. Entonces se crea el Instituto Nacional de Colonización. Y se les van a ofrecer tierras por otras zonas alrededor, como puede ser el poblado de Doña Blanca, que donde las tierras eran salobres y eran malísimas, no eran fértiles,
Nueva Jarilla, en el Bercial, algunas en Sanlúcar, pero lo que quiero decir es que esta gente, la de Rota, tenía su tierra, que había sido sus abuelos y sus bisabuelos. Les quitan las tierras, se las expropian y ahora les ofrecen otras tierras en otras zonas. Le estaban quitando, por decirlo de alguna manera, sus raíces. Cuando ellos aceptaban, por parte del Instituto Nacional de Colonización, entrar en el sorteo de estas tierras, muchas veces se le decía, por ejemplo, que iban a ser tierras en Jerez y que iban a ser en Sanlúcar. Otras veces no sabían si le iban a conceder las tierras. Y además no sabían si esas tierras iban a ser fértiles. Entonces, por decirlo de alguna manera, el aceptar estas tierras del Instituto Nacional de Colonización era algo arriesgado. Por eso la gran mayoría de ellos no las aceptaron. Algunos tuvieron la suerte de que entraron a trabajar en la base. Lo que pasa es que luego, como vamos a ver, el problema que había en Rota es que cuando los norteamericanos llegaron, aquí no había obreros cualificados. La población roteña no hablaba inglés. Entonces muchos trabajadores vinieron de la línea de Gibraltar y de otros puntos de España. Entonces, incluso en el momento de construcción de la base, que sería un buen momento, la mayor parte de los roteños entraron en trabajos que tenían una cualificación muy baja. Luego eso, con el paso de los tiempos, fue cambiando y podemos hablar de una prosperidad económica de Rota, sobre todo en los años 70-80. Y ya a partir de ahí, otra vez ha ido declinando hasta llegar a la situación de la actualidad. Como sabemos, no hay tantos trabajadores que estén dentro de la base. Además, si ya era poco humillante el que les quitasen sus tierras, el Instituto Nacional de Colonización ponía una serie de requisitos. Tenían que tener entre 23 y 50 años, tenían que pasar un reconocimiento médico, alguna autoridad del pueblo tenía que decir que era un buen trabajador, que era una persona apta o no, tenía que tener una experiencia de 2 años como agricultor, o sea que no era tan fácil. Un mayeto que tuviera más de 50 años no tenía derecho a acceder a ninguna de estas tierras que concedía el Instituto Nacional de Colonización. Y también se les pedía que no tuvieran ningún tipo de tara hereditaria o que no fueran alcohólicos. Esto lo cuento simplemente como anécdota. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa en Rota? Llegan los norteamericanos, ¿vale? Rota tenía, el Ayuntamiento de Rota tenía un número importante de tierras. En concreto, poseían 368 hectáreas, 35 áreas y 70 centenarias por las que ellos estaban recaudando una serie de impuestos. Los norteamericanos se los expropian y a partir de ese momento van a dejar de recibir ese dinero. Y se tienen que enfrentar a una serie de problemas. Todos los mayetos, todas estas personas que estaban viviendo en el campo, se vienen a vivir al pueblo. Algunos de ellos tenían por costumbre, tenían unas pequeñas habitaciones de 9 metros cuadrados donde solían parar cuando era la patrona, cuando había alguna fiesta, que era básicamente cuando estas personas se desplazaban hacia el pueblo. En estos momentos, muchos de ellos se van a situar en la carretera que está justo enfrente de la base, de la entrada de aquí, de Rota, la entrada principal, en pequeñas chozas. Entonces es cuando el alcalde le escribe al gobernador provincial y le dice que las autoridades militares norteamericanas se han quejado de que dan muy mala imagen todas estas personas que están ahí en chozas, que deberían hacer algo. Entonces le piden al ayuntamiento que se encargue de construir una serie de viviendas para estas personas, porque esta gente que estaba sin ninguna casa, muchas veces se iban a vivir a estas habitaciones que estoy comentando de 9 metros cuadrados, que no tenían servicio, que no había espacio lógicamente, que no había ventilación, y en algunos casos el consistorio, en algunas cartas que he leído, dice que hay hasta 2 o 3 familias en estas habitaciones. No tenían otro medio, entonces se le plantea al ayuntamiento que construya casas. Va a haber una inversión por parte del gobierno de Cádiz y se van a construir 230 casas. Pero lo que llama realmente la atención es que de estas 230 casas, 200 son chalés que se construyen para veraneantes, porque en estos momentos querían promover en Rota el turismo. ¿Vale? Estábamos todavía no llegando a la década de los 60, pero ya se lo estaban planeando. Estaban planteando que había que atraer el turismo. Y solo 30 de estas casas se dedicaron para estas pobres personas. O sea que por todos lados podemos decir que no lo tenían nada fácil. Luego tenemos otro problema, el de la basura de la base. ¿Qué pasa con la basura de la base? Rota era un municipio muy pequeño y era básicamente agrícola. La base tiene una serie de residuos que ellos no se hacen responsables de ellos, de eso se tiene que encargar el ayuntamiento. Cuando llega un barco a Rota, ¿qué es lo que pasa? Esto era un pueblo pequeño. Aquí lo que hacían básicamente es que en la calle Charco los domingos
Los chicos y las chicas se paseaban por la calle, las personas mayores estaban por allí, se iba a misa y esa era la manera de socializarse. Ahora llega un barco de estos norteamericanos e invaden totalmente la villa. Entonces, el ayuntamiento tiene que gastarse más dinero en seguridad, en vigilancia, en limpieza. Otra de las cosas que se comentan en el momento es la relajación de la moral de la época, ¿vale? Estamos hablando de los tiempos de Franco, ahora llegan todos estos norteamericanos, en Rota había un único prostíbulo, y claro, estos hombres después de estar 6 meses en alta mar, cuando llegan tienen una mujer, con lo cual se produjo una afluencia de prostitutas de toda la zona alrededor, de Sevilla, de Málaga, pero fundamentalmente de Barcelona. ¿De acuerdo? De Barcelona llegaron un montón de prostitutas que se van a establecer aquí. De hecho, durante la década de los 60 hubo muchos matrimonios entre norteamericanas y españolas y muchos de ellos se casaron con estas prostitutas y se fueron para Estados Unidos. En la mentalidad de la época, el alcalde, Ignacio Diaño, decía que había que hacer algo para proteger a las mujeres roteñas de todo este mal ambiente. La calle la avenida San Fernando le llamaban las Pequeñas Vegas, porque por toda esta zona, oficialmente, hay unos establecimientos en los que se supone que se vendía comidas y bebidas, pero luego en la realidad es que se dedicaban a otro tipo de actividades. Y por último, otro problema que se tuvo que enfrentar el Ayuntamiento de Rota, y todo esto estoy diciendo el Ayuntamiento de Rota, porque el gobierno español en ningún momento se planteó todos estos problemas, ¿de acuerdo? Franco, la única idea que tenía es que el asentamiento español norteamericano significaba que Europa lo iba a aceptar, porque Estados Unidos lo había aceptado, que se terminaba el derecho internacional, y ese fue el precio que pagó sin pensar en las consecuencias que va a tener a largo plazo. El de las comunicaciones. Antes de que llegaran los norteamericanos, en Rota había un tren, pues ya todavía no lo tenemos. El tren pasaba por los territorios que están ahora mismo en la base, que de hecho hace creo que 15 años o así que quitaron todavía las vías. La excusa que se puso para quitar el tren de Rota es que tenía muchos pasajeros. En algunos de los documentos también se dice que las autoridades militares norteamericanas insistieron mucho en que si ellos tenían un recinto militar, que era de máxima seguridad, como iba a ser que un tren pasase por mitad de este recinto. Había barcos, había una flota de 5 barcos y tenía la carretera, por supuesto, que lo comunicaba con Cádiz. O sea, estaba mucho mejor comunicado antes de que llegasen los norteamericanos que con posterioridad. De todos modos, en el ayuntamiento se pensaba, lo planteaban todavía como algo positivo. Se iba a producir el paso de una economía agrícola-ganadera a otra economía industrial comercial, con lo cual los impuestos que no iban a cobrar por un tipo de actividades los iban a empezar a cobrar por otros. Pero ¿qué fue lo que pasó en la realidad? Que cuando los malletos, las familias de los malletos, recibieron el dinero de las expropiaciones, muchos de ellos los dedicaron a comprar casa y alquilársela a los norteamericanos que llegaban. De hecho, hasta hace poco, hasta los 90, en el que se empezó a decir desde las autoridades norteamericanas que era conveniente que los norteamericanos estuviesen dentro del recinto, en concreto cuando empezaron a hacer manifestaciones y hubo protestas españolas, fue cuando se empezó a decir como una premisa que primero los iban a mantener dentro de la base y los que no cupiesen dentro de la base eran los que se iban a mandar por fuera. Incluso a muchos de ellos se les recomendaba que se dirigiesen hacia el puerto en lugar de dirigirse hacia Rota, a pesar de que Rota, lógicamente, es la que está soportando un mayor tipo de carga con todos estos norteamericanos. Pues estas personas no invirtieron en una industria, no se creó una industria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Rota se orientó totalmente hacia la base, de forma que con el paso de los años dependía económicamente de la base. Pero los norteamericanos en principio no sabían cuánto tiempo iban a estar aquí, porque los tratados se tenían que firmar. Cada vez que se acercaba la firma de un tratado, la economía se retraía. Y un ejemplo muy importante es cuando los submarinos polares abandonaron Rota en 1979, pues la economía roteña disminuyó, porque no se sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Como sabemos, desde 1953 hasta la actualidad ha habido un montón de tratados. Yo simplemente menciono aquí el del 53, porque lógicamente fue el primero, fue el que supuso el establecimiento de las bases del territorio español, y en el de 1988, porque desde 1953 hasta 1988, a pesar de que se pasó de una dictadura a una democracia, no hubo
que se reflejasen estos acuerdos. ¿De acuerdo? Fue en 1988 cuando por fin los españoles conseguimos algo de soberanía sobre todos estos territorios que habían ocupado los norteamericanos. La instalación de bases, como hemos dicho, fue debida a la confluencia de intereses geoestratégicos y a la búsqueda de apoyo internacional de Franco. Pero volvemos a destacar que en estos momentos España se encontraba claramente, y esto es lo que explica el tipo de condiciones que se impusieron y que no beneficiaron para nada a España. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué fue lo que nos ocurrió a nosotros? En primer lugar, el establecimiento de la base de la Rota en el área de la bahía la convierte en un objetivo militar de primera magnitud. Para el resto del mundo, España es un aliado de Estados Unidos, los militares están aquí. Con lo cual, en caso de que haya un conflicto con Estados Unidos, pues lógicamente este es un punto que debería ser atacado también. Sin embargo, los norteamericanos, cuando tuvimos los problemas en el 53 y en el 36, cuando en Sahara no nos apoyaron, tampoco nos han apoyado en nuestras reivindicaciones en Gibraltar, ¿de acuerdo? Pero el ejército español, en las cláusulas secretas que hay de estos convenios, de los cuales los últimos, nosotros no sabemos, yo no sé nada que haya cláusulas secretas, pero me imagino que también las sabrá. En caso de que haya cualquier tipo de conflicto de Estados Unidos, nosotros sí que los tenemos que apoyar a ellos, y eso está completamente documentado. Luego, Europa, gracias al Plan Marshall, pudo reconstruirse, se vio beneficiada económicamente. España, a pesar de haber realizado unas concesiones tan importantes que todavía son visibles hoy en día, apenas tuvo ningún tipo de ayuda económica. Y el gobierno español, como hemos dicho, con una serie de acuerdos secretos, se vio obligado a adquirir una serie de mercancías de los que los norteamericanos eran excedentarios, con lo cual nos dieron una serie de millones de dólares y luego nos obligaron a adquirir unos productos que a ellos no les hacían falta. Este dinero que llegó aquí se invirtió en aquellas áreas que eran importantes para ellos. Uno de ellos fue la red de los ferrocarriles, como hemos dicho, y por otro lado el ejército y la preparación de los altos mandos del ejército español. Podemos decir que el gran beneficiado fue Estados Unidos, que compensó el escaso apoyo económico que nos dio con el poder que obtuvo en España a través del establecimiento de bases en nuestros territorios. Hasta 1970 no se ve ningún tipo de cambio y en el acuerdo de 1988 es cuando se deja, por ejemplo, se le concede a los militares españoles que en la base ellos pueden ver, no hay ninguna zona que no esté vedada para ellos. Si ellos piden un permiso, pueden acceder a cualquier tipo de zonas. Lo que pasa es que en la práctica, yo estaba hablando con algunos abogados ahí y no hay ningún caso que esté documentado en que los españoles hayan pedido a los norteamericanos que le dejen acceder a ningún territorio. Por ejemplo, en caso de que en la guerra de Irak, cuando habían muerto algún tipo de marines, soldados y demás, y si no se sabía si estaban contaminados o no, los cadáveres de estas personas se trajeron a la base de Rota, estuvieron aquí en cuarentena y cuando se supone que había pasado el peligro, los mandaron para Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, es un peligro. Hay una serie de cosas que la mayoría de nosotros no sabemos, pero que pueden estar pasando. Como decimos, los militares españoles en teoría tienen derecho a preguntar, pero yo por lo que he visto es que los militares españoles intentan mantener buenas relaciones con los norteamericanos, una base conjunta y no se meten en camisa de 7 varas, podríamos decir. Luego, ¿qué pasa con el ambiente biogeofísico? Pasamos de un pequeño pueblo en el que dominaba la agricultura, que era un paisaje de huertas, pequeños cultivos, a otro en el que está la base. La presencia de la base no solo es que haya acabado con la agricultura, no solo que haya acabado con la pesca, porque al realizar el muelle de la base eso afectó a la flota pesquera de aquí de Rota, sino también al turismo. Cuando llega el turismo familiar, lo que no quieren es llegar a un pueblo en el que en cualquier momento puedan llegar barcos y puedan llegar todos estos militares. Entonces, mucho del turismo tradicional que llegaba aquí a Rota empieza a desplazarse a otras localidades cercanas como son Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Por otro lado, tenemos las aguas residuales que ya hemos comentado, que proceden de la instalación militar y que se van a conectar al alcantarillado de Rota. La estación depuradora ha sido incapaz de depurar todas estas aguas, por lo que muchas veces ha habido una serie de accidentes y los norteamericanos en ningún momento hay peticiones por parte del ayuntamiento diciéndoles que hagan una concesión económica para establecer una planta depuradora mayor que sea capaz
capaz de depurar todas estas aguas, pero en ningún momento se aprobó. Una vez podemos decir que a partir de 1953, cuando los norteamericanos consiguieron unos acuerdos tan ventajosos, ha habido una serie de negociaciones, hay numerosas cartas entre los embajadores españoles y los norteamericanos, pero los norteamericanos nunca han hecho ningún tipo de concesión importante. Siempre nos van dando como largas, que se estudiará, pero luego a la hora de la verdad pues no se lleva a la práctica. Tenemos también la contaminación acústica. En ningún otro territorio se permite que los aviones vuelen tan bajo. De hecho es un peligro, porque podría pasar algo. Hasta ahora no ha pasado, pero nadie quita que esto no pueda pasar en el futuro. Tenemos la contaminación provocada por accidentes nucleares, ¿vale? En numerosas ocasiones los grupos pacifistas y ecologistas han denunciado que habían entrado aquí cabezas nucleares. En caso de que Estados Unidos tenga que participar en cualquier tipo de batalla, muchas veces la flota, el armamento, todo se prepara aquí, en la base de Rota. De hecho, muchas veces se ha visto entre la bahía de Cádiz y Rota los helicópteros pasando de un lado para otro. En lo relativo al medio ambiente humano, hemos visto cómo se ha pasado de un pueblo de las principales actividades, hemos dicho que era la agricultura, la ganadería, pues la ganadería no tanto, en menor medida la pesca y el turismo, a otro en que hay un predominio de las actividades terciarias. De hecho, con la construcción del muelle de la base se provocó el deterioro del puerto de Rota y esto afectó a unas 1.500 personas. Pero el sector terciario tampoco se ha visto muy desarrollado. Lo único que podemos decir es que hay una serie de trabajadores que encuentran trabajo en la base durante mucho tiempo. Muchas familias lo que querían es que sus hijos aprendiesen inglés desde pequeños y que se cachacasen administrativo, el papel administrativo, para poder encontrar un trabajo en Rota. Rota ha pasado por distintas etapas. En un primer momento, cuando se construyó la base, los niños, como hemos dicho, entraron en trabajo sin cualificación y vino mucha gente de fuera. Pero una vez que se acabaron las obras de construcción de la base, empezó un problema que era algo nuevo, que era el paro. Antes de que llegaran los norteamericanos, sí que había paro en Rota, como en todas partes, pero fundamentalmente se debía a épocas de sequía. En estos momentos, una vez que se terminaron las obras de construcción, hay un montón de personas que no encuentran trabajo y desde este momento pues van a empezar los diálogos entre el ayuntamiento y las autoridades militares para que se contrate sobre todo a más personas de Rota que otras localidades, ya que la base está dentro de este término municipal. Desde los 50 y los 60 podemos decir que el sector de la construcción se benefició mucho. Rota era un pueblo pequeño, llegó una gran afluencia de personas, llegaron alrededor de 4.000 y pico personas a la villa, pero lo que pasó es que esta construcción no fue algo planificado, sino simplemente que se iban construyendo casas por un lado y por otro. Entonces, a partir de los 60, este sector de la construcción empezó a decaer. Por lo cual, podemos concluir que si la instalación de la base supuso una inyección económica considerable en la localidad, en un principio, a la larga, esa dependencia, esa inseguridad en las inversiones, pues ha provocado que Rota no se haya desarrollado en otros sectores. También hay que decir, para ser justo, que el Ayuntamiento de Rota lo ha intentado en numerosas ocasiones, recientemente con lo de la ballena, se han intentado otras alternativas que, sin embargo, no han terminado de cuajar. En cuanto a la sociedad, el medio ambiente humano, ¿qué es lo que ha pasado con Rota? Cuando los norteamericanos llegaron a Rota, tenemos que pensar que en estos momentos todavía no estaba la televisión, que va a empezar en los años 50, los norteamericanos llegaban aquí con un poder adquisitivo que para la gente de Rota era algo impensable. De hecho, simples marineros, con el dinero que cobraban como marineros, se podían permitir tener a una persona que les cuidase el jardín, otra que les limpiase la casa, otra que les cuidase a los hijos. Había una diferencia muy considerable. Ellos llegaban con la televisión, llegaban con los pedazos coches, con lo cual podemos decir que una buena parte de la sociedad roteña sentía admiración por los norteamericanos. De hecho, la cultura norteamericana, uno de los focos por los que se empezó a extender fue por Rota, ¿vale? Aquí se escuchaba, aquí se comía pizza, hamburguesa, y se escuchaba un tipo de música que no se escuchaba en otras localidades cercanas. Hoy en día, con la globalización, pues eso ya no tiene sentido, porque más o menos con la televisión, internet,
nos guste o no nos guste, la cultura se está homogeneizando. Y vayamos donde vayamos, hay un McDonald's, y la cultura americana, de hecho, a través de las películas, diría yo, que se ha ido extendiendo por todo el mundo. Pero en un principio supuso una transformación radical de la cultura roteña. Si eso fue bueno o eso fue malo, pues ya depende de cada uno que lo interprete. Pero sí que hubo un cambio bastante radical. Las comunicaciones, ya lo hemos dicho, que Rota quedó aislada de todo el área de la bahía. Y en definitiva, muchos dicen que con la instalación de la base aeronaval de Rota, que Rota apareció en el mapa. Que hasta entonces era un pequeño pueblo agrícola, que si no hubieran llegado los norteamericanos, seguramente hoy en día pues sería a lo mejor como Chipiona o San Lucas. Lo que nos tenemos que plantear es cuál es el coste, por decirlo de alguna manera, de que Rota aparezca en el mapa. Como he dicho antes, de cara a terceros, de cara a países de otras partes del mundo, nosotros somos aliados de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está participando continuamente en conflictos por todas partes del mundo, con lo cual en cualquier momento Rota, de la base, se podría convertir en objeto de un ataque. Hoy en día, con el tema del terrorismo, nos tienen asustados, nos tienen más controlados. Ahora mismo han dicho, Manuel Millán se permitió decir que se iban a traer 4 buques Aegis de la Marina de Estados Unidos y que iba a ser muy beneficioso porque era algo defensivo, nos iban a proteger. Pero lo que no se dice es, de nuevo, que si estos buques entran aquí, ¿cuál va a ser la compensación económica que obtenga Rota? Los norteamericanos no pagan ningún tipo de impuestos. Desde que se construyó la base, los materiales que se utilizaron para la construcción de la base no pagan impuestos. Los vehículos no pagan impuestos. Estos norteamericanos, el dinero se lo gastan muchos de ellos dentro de la base. Y como hemos dicho, hemos pasado por distintas fases en las que ha habido en algunas mayor prosperidad económica, pero precisamente ahora no es una de ellas. Entonces, la pregunta con la que me gustaría terminar esta charla ya es si de verdad, yo lo pregunto a vosotros, creéis que el establecimiento de esta base beneficia a Rota lo suficiente como para obviar el coste y el peligro en el que nos está poniendo. En caso de que hubiese un accidente nuclear, no solamente se vería afectada a Rota, se vería afectada a toda la bahía de Cádiz. Sin embargo, aquí no hay ningún plan que yo haya sabido, ¿no? A lo mejor existe, yo no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer en caso de que existiese algún accidente nuclear? Nadie nos ha informado. Nadie nos ha informado porque entonces, seguramente si lo dijera, se extendería la alarma social. Las relaciones con España y con Estados Unidos desde el principio, desde 1953, se ha basado por el ocultismo. Se oculta determinada información a la opinión pública y de esa manera no nos damos cuenta de lo que está pasando en realidad. Y con esto concluyo ya. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues estoy encantada de responder cualquier tipo de pregunta. Por la brillante y valiente exposición que ha hecho usted, agradecerle que me haya abierto más los ojos aún y quería hacerle, aunque tenía ganas de no parar de preguntarle, pero tampoco quiero ser tan pesado, le quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿tiene usted información de cómo los americanos que establecían sus bases y toda su extensión militar por todo el mundo justificaban la actuación contra gobiernos democráticos, como pasó con Chile, con Guatemala, con Granada, con Perú, con Uruguay, con Bolivia, muchísimos más durante toda la segunda mitad del siglo XX? Y segunda, con todo lo que nos ha expuesto, me llama la atención cómo en Madrid, por ejemplo, en Torrejón y en Zaragoza, aparte de que la gente se pudiera aprovechar del trabajo, siempre hubo una reacción bastante negativa contra las bases, y en cambio en Rota, siempre desde que se impuso la base hasta hoy en día, la defensa de las bases es tan vital para el pueblo de Rota, ¿no? Lo entiendo. Gracias. Respecto a los países sudamericanos, es que desde que Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial, empezó a considerar cuál era su área de influencia. Estados Unidos siempre ha considerado que toda la zona de Sudamérica le pertenecen a ellos. Entonces, todos los atentados, siempre se ha seguido la misma política por debajo. Muchos de los atentados, nosotros lo sabemos, que han ocurrido en los países sudamericanos, han sido planificados muchas veces en hoteles de Nueva York o desde Washington se han planificado. Le dan ayuda a la oposición, al gobierno que está en ese momento,
momento y se consigue de esa manera que esté gobernando la persona que a ellos les interesa. Yo he dicho que ellos se consideran los defensores de la democracia. Esa es la idea y la manera de la actuar. Y eso es lo que le dicen a los militares que están aquí. Los militares que están aquí en la base, de verdad que ellos se creen que ellos son la policía del mundo. Ellos se creen que están ayudando. Lo que no les dicen es que la idea del gobierno de Estados Unidos es el imperialismo, y si fueran capaces, lo que pasa es que no es posible, pero igual que hizo Hitler, que la idea de Hitler era gobernar el mundo, pues lo mejor de Estados Unidos, la idea es eso, controlar todo económicamente, a lo mejor no políticamente, no con su ejército, pero sí. No tiene explicación que no respeten las democracias, pero así es. Y la segunda pregunta, perdón, era lo de... La reacción de las bases en Madrid o en Zaragoza comparada con la reacción de la gente de Europa. La mayor parte de la población en los momentos en que llegaron los norteamericanos, como hemos dicho, como he dicho antes, yo por lo que he leído, quitando a las autoridades municipales de las personas más mayores, para las personas jóvenes que llegaron los norteamericanos fue una novedad. Aquí la mayor parte se dedicaba al campo, entonces llegaron eso los norteamericanos con sus coches, con sus televisiones. Si yo, por ejemplo, mi padre fuese agricultor y yo supiese que mi futuro va a ser trabajar en el campo desde por la mañana hasta por la noche, y de repente me ofrecen trabajar en la base, voy a cobrar cada 15 días, voy a tener vacaciones de verano, voy a tener libre los fines de semana, pues se vio como algo muy positivo. Entonces, la población joven admiraba y ha admirado durante mucho tiempo a los norteamericanos. Por otro lado está el carácter andaluz, que yo veo a los andaluces, igual que los veo que realmente se sienten españoles, pero en otras partes no se sienten tanto, tienen, o a lo mejor por todas las ocasiones que han pasado por aquí, pero yo los veo como muy tolerantes, muy receptivos hacia otras culturas. Exactamente no sé por qué, pero sí que es cierto que aquí la base ha tenido una visión positiva, a pesar de que, por ejemplo, el número de trabajos ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Los norteamericanos es verdad que alquilan casas, pero ya no tanto como antes. Y es verdad que compran en rota, es verdad que van a bares en rota, pero tampoco tanto como en el pasado. Y sin embargo, la idea que se tiene de la base sigue siendo en general positiva. Hay bases en Inglaterra, hay bases en Alemania, hay bases en Italia, hay bases en Grecia. Tampoco que yo sepa ha habido una protesta contra las bases y cambio del nivel cultural, económico, de desarrollo no tiene nada que ver con nosotros, porque ahí tampoco se produce. En muchas bases, es que lo que he intentado decir es que en 1953 las condiciones que nos hicieron aquí, pero nos pusieron unas condiciones muy duras. Por ejemplo, en las Azores, se les dio una ayuda de 1.000 y pico millones que se dedicaron exclusivamente a reactivar económicamente las islas. En estas bases es que las condiciones son distintas. En la mayoría de las bases, yo no sé exactamente cada una de ellas, pero en la mayoría de las bases, como por ejemplo la de Alemania, los americanos están pagando una cantidad al gobierno anual por estar aquí, que es algo que no están haciendo aquí. Pero eso, el pueblo por eso no hace protesta. Y también por lo mismo de siempre, porque el gobierno no le da mucha publicidad. Hasta que no pasa algo malo, hasta que no haya ningún accidente, pues no nos acordamos. Igual que hasta ahora está en moda, todos estamos en contra de los políticos, la gente está empezando a criticar al rey, que era algo impensable hace 10 años, pero que estamos en un momento de crisis. Si siguiéramos bien, nadie se plantearía que los políticos están llevando a cabo una mala gestión. Hasta el momento que pase algo de algún tipo de base, y aparte que la base de Rota es diferente, porque aquí están entrando armas nucleares, porque aquí están entrando portaaviones, porque están en una zona muy estratégica. Por ejemplo, en Nápoles es más bien una base de tipo administrativo, y en España por allí pasan las fuerzas, entrenamiento, tiene un hospital muy bueno, pero tiene unas características diferentes que la de Rota. Por ejemplo, aquí en Rota ahora mismo está una unidad que está muy preparada para el caso de que haya un ataque terrorista, y esa unidad está aquí. O sea que en caso de que haya un ataque terrorista va a partir de aquí, desde Rota. Entonces es diferente. ¿Sí? Buenas noches, me llamo José Antonio, soy militar retirado ya. 30 años trabajando en la base, en 73 llegué, he tenido los submarinos atómicos como de aquí a donde está usted. Pues me alegro de que me lo diga porque me han dicho muchas veces. Sí, sí, los he tenido muy cerquita, he estado en ellos. Puedo estar de acuerdo con usted hasta el año 79 acaso, a partir del año 82, la primera semana que Felipe González gobernó, lo primero que hizo fue quitar la bandera americana de los puertos, del control de Rota y del control del Salam,
para que solo quedase la española, quitó a los americanos que estaban de guardia y te permitían el paso de acceso a la base. A partir de ahí, cada 4 años, se han firmado unos convenios entre el Reino de España y los Estados Unidos, con luz y taquígrafo, donde está todo muy clarito. En el 53 no sé los artículos secretos. Le puedo comentar que he sido durante 10 años supervisor de la torre de control del aeródromo o aeropuerto, como usted quiera decirlo. He tenido bajo la supervisión mía a los americanos en la Primera Guerra del Golfo, en la Segunda, en la de Yugoslavia, etc., etc. Todo lo que usted está diciendo sobre que España no manda en esa base está totalmente equivocado. Los americanos actualmente, desde el año 82, como le estoy diciendo, para realizar cualquier movimiento, incluso un ejercicio de tiro, en una galería de tiro que ellos han pagado, solicitan al almirante de la base el permiso correspondiente. De los submarinos atómicos se fueron, y de lo que me está diciendo de submarinos que han entrado en Rota, ha podido entrar alguno en una ocasión por un estado de emergencia que no ha habido más remedio. Creo que ha sido valiente en venir a dar una conferencia aquí sobre esta. Creo que desconoce mucho el tema militar, sobre todo. Y podríamos estar hablando mucho y largo y tendido de lo que no estoy de acuerdo con usted, por la propia experiencia que tengo, ¿no? Pero bueno, le agradezco su interés y que sea valiente. y Dios, pues, da a cada uno por lo que le puede dar. Bueno, agradezco la intervención. Yo he dicho que la base es conjunta, lo cual Sí, pero ha dicho que hasta hoy en día el poder que tenía la Armada española, bueno, de hecho, ya se está equivocando porque está diciendo aeronaval. Ahora mismo es la base naval. Naval porque es la Armada la que manda sobre toda la base, en el aeropuerto, en los puertos, etc., etc. Esa es la realidad, no hay otra. Y si viene, no, es la realidad que yo he vivido, porque yo mismo he autorizado entrar o salir aviones, o los he mandado a Morón, o cuando he tenido necesidad de cumplir con mi obligación, con el convenio en la mano, lo he hecho y nadie me ha puesto ni más mínimo impedimento de ningún tipo, ni por parte de las autoridades españolas, ni por parte de las autoridades norteamericanas. Yo respeto su opinión. Hombre, por supuesto, como yo respeto sus tesis doctorales. Bueno, yo mi tesis doctoral no me la he inventado, está documentada. Usted es militar y lo que es el punto de vista de los militares, y yo lo respeto y me parece muy bien. Claro, si yo ahora no soy militar en el retiro y puedo hablar con conocimiento de causa, no voy a desvelar aquí ningún secreto, artículos secretos de los que habla usted. Ya le digo que ahora mismo está usted fuera de toda la realidad de lo que es Rota, de la fuerza que hay dentro de esa base, donde está el grueso de la Armada Española, con sus portaaviones, sus fragatas, los 4 barcos que van a venir ahora mismo con el escudo antimisil, lo pueden hacer perfectamente nuestras fragatas, porque están incorporadas con el sistema de armas igual que ellos, que lo harán en un futuro muy próximo. Y hay que conocer muy bien los temas para meterse y dar punteradas que la gente, todos los que estamos aquí, pues no conoce muy bien, sobre todo la persona civil, pero yo sé que aquí hay compañeros míos militares en activo o en reserva y saben que lo que estoy diciendo es correcto. Yo estoy totalmente segura. Yo soy civil. Muchos militares están totalmente de acuerdo con usted y la visión que tiene usted. Sí, pero bueno. En 1953 los militares que estaban ahí tenían... Ya le digo que hasta 1982... Sí. No me interrumpa, que lo estoy escuchando a usted y no estoy para nada de acuerdo. En 1953 los militares también vieron como una gran oportunidad el establecimiento militar de aquí de los norteamericanos, vieron una gran oportunidad que se les permitiese irse a los Estados Unidos. Los materiales que se estaban consiguiendo, por supuesto, desde la de los militares, eso es algo positivo. Yo he podido, porque he tenido suerte de hablar con algunos capitanes de la base norteamericana, y yo he visto la visión que tenían los norteamericanos de los españoles. Yo sé que tienen que pedir permiso, eso lo sé, y sé el tipo de acuerdos que hay y todo eso. Pero una cosa es lo que está escrito, una cosa es lo que sale por buenos modales. Yo le puedo decir a usted ahora mismo, yo le digo a usted que yo he estado en la torre de control como supervisor durante 10 años y he tenido el tratado siempre a la vista, y cuando no se ha cumplido un punto del tratado ha habido que hacer lo que se ha hecho correctamente y nadie lo ha impedido, ni artículos secretos ni leches en vinagre. Igual le digo en el puerto, igual le digo en cualquier circunstancia. Ahora mismo la Armada Española ejerce un control total
delegada por el Ministerio de Defensa y por el presidente del Gobierno, por supuesto. Esa es la realidad. La realidad es que en esa base ahora mismo trabajan 6.000 militares españoles, 4.000 de apoyo, y hay apenas 2.000 americanos, de los cuales 1.000 están destinados por ahí en sus conflictos, y eso es lo que hay. Y ha cambiado mucho, y no, yo he venido aquí porque creía que iba a hacer una diferenciación entre el 53 y el 82, pero ya he visto que no lo ha hecho. O sea, ha pasado de una forma tan sutil que vaya. Es una distinción entre el 53 y el 79, y luego ya le digo, y ahora sí, un cambio importante. yo le podéis hablar del 53. Mi suegro, por ejemplo, estaba de marinero en Armada y fue el que iba por los campos a los malletos echándolos o diciendo que se fueran y tal. Y sé que aquí vino un capitán de corbeta de San Fernando a negociar con los del campo y sé muchas historias. Sé la realidad y la verdad. Y pues lo que le he contado sobre mi experiencia profesional de 30 años ahí, pasado por diferentes lugares donde he tenido una responsabilidad directa sobre lo que estamos hablando. Pues nada, muchas gracias y muy valiente por haber venido, desde luego. Yo quería decir que yo tengo cierta experiencia, yo soy la parte beneficiada, yo he sido empleado de la base, de los pocos que en los años 50 hablaban inglés y me encontré trabajando en la base, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de un beneficiado, pero que algunas de las cosas que usted ha dicho que tampoco están muy claras, porque esos acuerdos del 53, por ejemplo, la ayuda económica a España fue considerable. La mera construcción de las bases acarreó millones de euros, hizo que los españoles que están acostumbrados al arado empezaran a usar tractores y maquinaria pesada. Se hicieron el oleoducto, que todavía funciona hoy en día, se industrializó a España, y eso fue dinero que trajeron los americanos, mucho dinero. Incluso aquí, si usted por lo visto lo sabe, si se molesta en ir a la estación depuradora de aguas del Cuartillo en Jerez, verá usted que hay un pequeño tetrápodo de recuerdo. Un tetrápodo, ¿sabe lo que es un tetrápodo? Es el símbolo de la base, es el regalo que hizo la base porque se terminó la cuestión del agua del charco de los Urales de la Bahía Gaditana con dinero americano. El puerto de la base, que ahora mismo usa la Armada muy bien, todo eso se hizo con dinero americano y eso creó enormes cantidades de empleo. Las empresas españolas que fueron las que lo hicieron, subcontratadas por la Brown, Raymond & Walsh, estaban usando dinero americano. Eso fue más importante que la ayuda Marshall. Y España se levantó gracias a esa inmensa cantidad de dinero, aparte de ya, como usted ha dicho muy bien, los colocamos, yo entre ellos. He trabajado 41 años en la base. O sea que entré de un trabajo y acabé de otro. Pero en fin, no cabe duda de que, en primer lugar, tiene usted mucho valor, venir aquí a territorio hostil. Y en segundo lugar, que creo que no está bien documentada. Ha escuchado una parte nada más y no las partes totales, porque esto es mucho más complejo y mucho más amplio. Por ejemplo, un pequeño detalle. Dentro de los acuerdos que se firmaron estaban las becas Fulbright. Las becas Fulbright que eran para hacer estudios superiores en los Estados Unidos a graduados españoles. El pueblo de Rota no se llevó ni una. Se lo llevaron en Madrid y en Barcelona, entre ellos el señor Javier Solana. Javier Solana estudió en los Estados Unidos, y como él, muchísimos de esta gente, gracias a las becas que se consiguieron con la concesión de las bases. Las bases abrieron la puerta. Ah, y otra cosa, hay una cosa que se llamaba counterparts pesetas. Counterparts pesetas, algunos de los que estuvimos hace mucho tiempo en la base nos acordaremos. Era un sistema que usó el gobierno americano para ayudar a los españoles prácticamente a cambio de nada. O sea, autorizaban una serie de gastos en Estados Unidos que compraran con pesetas, cuando la peseta no valía nada y nadie la quería. Y con esas pesetas se compraban maquinaria, se compraban tractores, se compraban y luego se gastaban, el gobierno americano mandaba las counterpart pesetas, que era gastarlas en las bases como os dé la gana. Para obra extraordinaria, para comprar, se gastaba, y ya hubo muchos millones que entraron así. O sea que la ayuda económica americana fue muy considerable. Yo agradezco su intervención. También quiero decirles que yo lo que he hecho aquí ha sido una pequeña charla, entonces he dado todo como unas pinceladas porque quería tocar muchos temas y lo he tocado todo un poco por encima. El cambio de peseta a dólar de esas ayudas que usted está hablando está precisamente registrado en una de las cláusulas secretas. Exactamente el cambio que se iba a hacer. Una cosa lo que venía el acuerdo 53 y otra vez lo que se hizo. No tiraron migajas comparado con lo que el plan Marshall hizo en otros países en los que no tuvieron que dar tanto como dimos nosotros, que fue la concesión de todos los terrenos del territorio español. ¿Que nos ayudaron algo? Sí,
pero para nada. Yo no creo para nada que la ayuda económica norteamericana a Estados Unidos fuera tan importante como dice usted. Que por supuesto que construyeron la base, pero que los materiales, por ejemplo, de construcción no se pagaban impuestos, que la empresa era norteamericana, que primero se fue para allá, luego se hicieron unas subcontratas a españoles, que los especialistas de verdad vinieron de Estados Unidos, no vinieron de aquí de España. ¿Que eso es positivo? Sí, pero es lo que digo yo ahora construyo aquí una central nuclear, estoy creando trabajo, estoy haciendo algo positivo ahora mismo, pero ¿y después qué? Sí, por supuesto que hubo una inversión y que eso provocó unos cambios. Pero yo lo que quiero que quede muy claro es que en Europa hubo unas inversiones mucho mayores del Plan Marshall, que el Plan Marshall en Europa sí que se notó de verdad y que en España no. En España los millones que nos dieron, bueno, que millones en España mucho, pero que no fue realmente. Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho y lo que sí que me han quedado algunas preguntas. Una es que hay, creo todavía, desde el 53 hasta ya 2008 que está creando, un secretismo tremendo, por ejemplo, pues con el peligro nuclear. Sabemos que hay submarinos de propulsión nuclear. No sabemos, a pesar de que lo hemos pedido información que correspondía, porque evidentemente se entra en ilegalidad si ahí hay armas nucleares con el tratado, cuando el tema de la entrada a la OTAN, sin armas nucleares, que ahí no sabemos qué ocurre. Y siguen sin contestar, o sea, no sabemos, con lo cual es un peligro. La segunda pregunta, peligro añadido a la contaminación acústica y demás. La segunda pregunta es, yo no vivo en Rota, pero me pregunto si los ciudadanos roteños en algún momento han conocido el plan que debe de haber de emergencia, porque ha habido momentos álgidos de peligro, por ejemplo, en torno a las torres de Belén, cuando hubo el tema del terrorismo y todo el mundo estaba asustado, se sabía que esto era un punto, o sea, crítico. O sea, ese momento álgido, los ciudadanos tuvieron información para su tranquilidad y que había un plan de seguridad. Hace nada ha habido unas maniobras recientes, creo que también recibidas por Morenés, y ha habido maniobras de emergencia, pero esta emergencia realmente hay planes de emergencia y de seguridad nuclear para la zona. No lo sabemos. Yo no lo sé, por eso le pregunto. Y por último, un momentito solo. Cuando ha preguntado aquí este señor que la respuesta de los roteños, y entonces discrepo con lo de que el carácter de los andaluces, porque llevamos haciendo 20 y tantas marchas a Rota. La de este año está a punto de celebrarse el 28 de octubre. O sea, y venimos muchos andaluces, lo cual significa que los andaluces todos nos da igual, o no nos parece que compensa, no nos compensa un puesto de trabajo a costa de crear o generar muerte, que como no vemos, parece que no mueren niños con la guerra, con las bombas que tiran y salen de aquí. Vale. Con respecto a lo del plan nuclear, que yo sepa, yo he vivido muchos años en Rota, yo he sabido... Yo le puedo contestar, existe un plan de emergencia. Yo sigo con la Armada, como reserva, y ya quiero felicitar con mi compañero, aunque en su tesis doctoral, en sus conclusiones que le ha ido igual que pasado una conferencia sobre la base, sus conclusiones han variado desde 2002 actualmente. Yo he visto su visión un poco más negativa que en la tesis que usted hizo, pero le puedo contestar a lo que me está preguntando usted. En el territorio de Rota existe un plan de emergencia y en la base naval se practican regularmente accidentes de emergencia. Y no existe alguna
mentor y de hecho yo he estado trabajando en la base y cuando ha habido algún tipo de alerta, a mí me han llamado por teléfono para decirme que dónde estaba, si estaba bien y que me pusiera en contacto con mi supervisor. Entonces, en el caso de que pase cualquier cosa, todos los norteamericanos saben a quién tienen que llamar inmediatamente. La orden que tienen es que se vayan para dentro del recinto militar. En caso de que hubiese algún peligro, también los evacuarían a ellos. El problema es, ¿qué pasaría con la gente de Rota? ¿Que existe algún plan? Por supuesto. ¿Que los militares lo conocen? Por supuesto. Pero la gente de aquí de Rota, porque aquí los norteamericanos ay, no me sale la palabra, lo ensayan. Los militares españoles lo ensayan, saben perfectamente qué lo tienen que hacer. ¿Y qué pasa con la gente de Rota, con la gente común? Soy joven y con lo que estoy viendo, la exposición que usted ha hecho y los comentarios que están haciendo estos señores, se nos ve todavía como los magnetos del 51-52 que no teníamos derecho a saber nada, sino simplemente a cambiar o a las hijas. Y lo que nos suceda, hay que simplemente creo que de ahí viene el título de la conferencia, colonización. Una pregunta, yo no soy militar, no soy roteño. A ver, pero vamos, voy a contestar otra vez. Ya por motivos de tiempo y organizativos, voy a contestar a este caballero que ha levantado la mano. Yo no soy militar, no soy roteño. He venido aquí hace mucho tiempo, me he quedado, estoy aquí en Rota, pago mis impuestos, hay que decirlo así porque si no... Y resulta que yo veo a muchos militares, lógicamente son militares, tienen su secreto. Y yo le digo a los españoles, no a los americanos, ¿usted tiene poder o autoridad para registrar un barco americano? ¿O un avión que llega? No, usted podrá desviarlo. Registrarlo nunca. Nunca. Y menos si traen armas químicas, armas nucleares, eso no lo sabe nadie. Y usted, yo no estaba cuando la guerra vietnam. Y me comentaban, señores, estaban trabajando militares, que era vergüenza la cantidad de cadáveres que venía, cómo venía. Y los barcos, cuando vienen de Irán y en estos sitios, si vienen contaminados, ¿dónde los descontaminan? En España. Aquí. Y nosotros, mire usted, yo por desgracia casi al lado de la base. Día y noche los aviones son poderosísimos, despegando de noche, para que nadie lo vea. De noche. Cada vez que hay un conflicto, lo sabemos nosotros, mejor que el Ministerio de Asuntos Interiores, porque escuchamos los aviones, vinos, ya tenemos otra guerra. Y el día que tengamos aquí un proyecto nuclear o un atentado, ¿quién va a morir? Hombre, nosotros mismos, muchos señores lo hacen también. Le digo, yo he preguntado 500 veces al Ayuntamiento de Rota, me han negado siempre el plan de evacuación. No sé para dónde tirar, ¿para dónde tiro? A la base no, porque me van a pegar 2 tiros. Si voy para Chiclana, si voy para allá, pues digo, ¿dónde vamos nosotros? Todavía tengo, tengo una lancha. Que me dé una lancha, porque es que no lo sé, Y estoy pensando, de verdad, no traer más a mi familia, porque este verano los aviones, la guerra, la descontaminación, hombre, no somos tontos, tenemos estudios, sabemos lo que pasa, sabemos que el señor Tío San domina en España y hace lo que le da la gana, con su economía, que es la primera que funciona. Y si tú quieres esto, me permite esto, y si quieres esto, y si no, te callas. Y te tienen que callar, y tienen que decirlo de Tío San. El otro día el señor Obama, creo que ha sido el señor, pues resulta que dijo que ya, vamos, que quiere una guerrita con Irán, y que claro, a sus amigos, entre ellos nosotros, porque nada, que nos pusiéramos pega. Hombre, eso va a ser otra guerra y nosotros tenemos que sufrirla y pagar las consecuencias. Yo lo digo, donde yo vivo, sabemos que es, bueno, así lo comentamos, el tío, ya tenemos otra guerra. Ya las vienen de noche, más que de día. Y no ve usted esos reactores enormes que se han como campo de fútbol cargados. ¿De qué llevan? Chorizo no, mortadela tampoco. Y le digo una cosa, ¿cuánto si Estados Unidos se hubiera gastado en la guerra de Irán el dinero en arreglar ese país, no hubiera tantos muertos, sería maravilloso? ¿Qué están haciendo? Matando. Miles de niños, mujeres, ancianos. Eso nadie lo ve. Eso no son seres humanos porque tienen otra religión, otra cultura. Pues yo he venido a eso. No, pues yo también. Gracias por todo, Pues te quiero dar las gracias a todos los participantes. Espero que seáis un poco benevolentes conmigo porque no me ha dado tiempo. Sí que quiero deciros que a lo mejor no he sido capaz de transmitirlo, pero que sí conozco el tema porque soy hija de militar, soy hermana de militar, yo conozco perfectamente el punto de vista de los militares y he dado clase en la Universidad de la Base a los militares norteamericanos, con lo cual he visto también, he conocido a muchos militares y he visto la visión que ellos tienen, ¿de acuerdo? Pero sí que es un tema candente, que
que hay opiniones contrapuestas y cada uno tiene derecho a ponerlo como Lo que pasa es que hay una visión un poco negativa y rota. La base ha sido las minas del resto. Hay muchísima gente que se ha enriquecido de la base. Claro que no puede tener una visión negativa. Yo no trabajo en la base, ni mi marido, ni ha dado mucho dinero a mucha gente, a mucha, la verdad. Pero el resto de España. Es la realidad. Gracias, Dormeuda.